Bueno, ya está aquí con nosotros en la cabina, se encuentra con nosotros Gerardo Daniel Padilla, un viejo conocido, un amigo, una persona con quien me ha tocado de repente encontrarme en proyectos y me parece muy valioso su perfil y muy valiosa siempre su participación y los comentarios que tiene que decirnos a las comunidades que nos dedicamos al mundo de la cultura. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la invitación. Al Gracias. fin coincidimos. Al fin, me da mucho gusto. Ya te habíamos tenido vía telefónica, pero nada como tenerte aquí en la cabina para platicar más explayadamente, ¿no? Sí, definitivamente, siempre se siente mejor así, presencial. Oye, Dani, cuéntanos primero, para la gente que tal vez que no te conoce o no te ubica, ¿cómo fue tu camino para llegar a la gestión cultural? Porque yo recuerdo cuando tú y yo nos conocimos, fue precisamente en un festival de videoarte, de videocreación, close-up, con Ángel Delgado, un gran amigo también de muchos aquí, que le mandamos un saludo. Y bueno, yo te empecé a seguir en tu trayectoria como un productor, como un realizador, y de repente haces un switch a lo que es la gestión cultural. Sí, definitivo yo también creo que es el punto en donde comienzo, me coloco como más próximo al mundo de la cultura. Justo muy particularmente lo hacía entonces a través de la música, de la realización, al lado de colegas que todavía son grandes, grandes amigos aquí en Puerto Vallarta, en Jalisco. Pero sí identifico, hay un punto que medio me cambia justo ese switch. Recuerdo que se trató de un encuentro, el tercer encuentro nacional de gestión cultural que se vivió en San Luis Potosí. Llevaban 3 años consecutivos en ese estado realizando este tipo de encuentros nacionales en donde muchas personas se congregaban de diferentes lugares. Sí que tenía un enfoque muy del Bajío Occidente, yo creo que pues por la localización. Y allí se estableció, creo yo, una red muy interesante de una nueva generación de personas que aprendimos de ya perfiles muy, muy, muy colocados en el mundo de la gestión, que si quieres incluso todavía no le llamábamos así, ¿no? Pero Porque el término es relativamente sí, el nuevo, término ¿no? es relativamente nuevo. Pero sí que eran ya profesionales de la cultura, si quieres más bien como que venían trabajando desde la antropología, desde los estudios culturales, desde la sociología, que estaban estudiando esto. Pienso, no sé, en Eduardo Nibón Bolán, en Lucina Jiménez, en Liliana López Borbón, que después de escucharlos, sobre todo después de escuchar hablar como de la importancia también de mover estas otras cosas, yo creo que ahí es donde ocurrió el switch. Te estoy hablando que del 2013, 2014. Ya después ya no lo solté. Consideré que era como mi enfoque. Este, y paré, o sea, paré definitivamente. Por ejemplo, la música la detuve. Es verdad, eras músico también. Ajá, sí, sí, sí. Estuvimos trabajando todavía unos años más con este proyecto en Vallarta, que era de jazz, junto a Antonio Huerta y a Raimundo Macedo, pero no, sí, la actividad quizá artística que he mantenido, justo a lo mejor de la que no me solté, fue como la realización sonora, del arte sonoro, del paisaje sonoro. Y que hay un hueco ahí, Dani, precisamente que una generación como tú viene a llenar y a llenar muy bien, que es en la parte de la profesionalización de los procesos de gestión, ¿no? Y que, bueno, tú ya has andado por diferentes lugares, pero a esta zona en específico y que estás muy vinculado a ella, se necesita, ¿no? Se necesita seguir creciendo. Vamos a ir a un corte y regresamos para ahora sí entrar a temas de lleno, Dani. Vamos a un corte y regresamos. El pulpo tiene 3 corazones y su sangre es azul debido a la presencia de cobre en lugar de hierro. Todas las disciplinas. Estamos de regreso en Colmena, seguimos con Gerardo Daniel. ¿Cómo te gusta más que te digan? Yo siempre te digo Daniel, pero... Es cierto. ¿Cómo no, te pues dicen? no tengo, aunque es mi nombre, pero entre el Dani y el Jera ya me acostumbré. ¿Sí? Bueno, estamos con Daniel para que nos platique un poco en términos ya de la gestión cultural, en términos más como institucionales, ¿qué implica que haya ¿Qué implica primero, Dani, para tal vez la gente que no tiene como estas relaciones y referencias, la importancia de que una dirección de cultura municipal se haya convertido o tenga esta posibilidad de ser instituto?
porque antes ni dirección era una subdirección, ¿cierto? Y se ha pasado por un proceso durante algunos años y algunas administraciones para que se conforme como un instituto. ¿Qué es esto? Bueno, digamos que las arquitecturas institucionales de los gobiernos, al menos en Jalisco, permiten o ordenan que las ciudades, los municipios, tengan diferentes áreas encargadas de diferentes cosas, ¿no? Un área en materia de juventudes, un área en materia de género, un área en materia de deportes, un área en materia de infraestructura, servicios, etc. También un área de cultura. Eso incluso está ordenado desde la Constitución. Entonces, los gobiernos se ponen a configurar quiénes van a ser como que las y los responsables y de qué forma se van a administrar. Eso es libertad de los municipios. En Puerto Vallarta, justo como desde el año 2012, yo creo que más o menos podemos rastrear al menos la historia de cómo se empezó a configurar el instituto, cosa que no así la historia del Centro Cultural Cuale, que es muchísimo más hacia atrás y que tiene, digamos, su propia forma de contarse. Pero la del instituto, que pues bueno, fue configurar este órgano municipal de tal manera en el que estuviera descentralizado del gobierno municipal, es decir, que sí fuera el área que coordina la política cultural, el área que coordina el quehacer cultural público de la ciudad, el área que se encarga de eso, pero en cierta medida con mucha independencia de lo que el ayuntamiento decide, ¿no? Es decir, el máximo órgano de gobierno, por ejemplo, de cualquier dependencia, de cualquier autoridad, sí que sería el ayuntamiento, los regidores, esta sala en donde se sientan las diferentes expresiones de trabajo político, pero no en un organismo público descentralizado. En un organismo público descentralizado, la máxima autoridad es otro espacio, ¿no?, de gobernanza. En Puerto Vallarta se llama Junta de Gobierno y que reúne más bien a perfiles que son, digamos, próximos al asunto de la cultura, ¿no? Instituciones educativas, personas con cierta trayectoria en el campo, si quieres, de las artes, de la cultura, sí autoridades municipales también, pero también a otros entes, no necesariamente de lo público, no necesariamente así, incluso, por ejemplo, reúne, al menos el de Puerto Vallarta, a vocalías hasta de la iniciativa privada, por ejemplo. Y ya entre todas esas personas se juntan en torno a una mesa en la que se toman las decisiones de lo que pasa en el instituto. Entonces, lo que sucedió más bien en Puerto Vallarta es que se desconfiguró ser una oficina centralizada de la administración para ser una oficina descentralizada de la administración y que dependiera de varias manos la toma de decisiones. Esto te estoy diciendo en 2012, ¿no?, que comenzó a diseñarse, y por ahí pasó como que por varios vaivenes. Primero el órgano se configuró de subdirección a organismo público desconcentrado, que no es lo mismo, para no meterle ahí más capas. Y luego finalmente hacia el 2015, recuerdo muy bien, hacia diciembre del 2015, pues fue un proyecto que se trabajó más o menos en esos años, ya se configuró como organismo público descentralizado. La forma en la que se hizo fue proponerle ahí sí al ayuntamiento, ahí sí al cabildo, ahí sí donde se juntan los regidores, pues que la Dirección de Cultura pasara a tomar esta configuración. Ese proyecto, la elaboración de ese reglamento me tocó encaminarla junto a otro colega que también seguro lo recuerdas, Frank Lozano, frente a Fernando Sánchez, pero sobre todo quien estaba al frente del proyecto era descanse en paz, el regidor Armando Soltero, quien lo propuso. Y sí, finalmente se logró, la aprobación ocurrió en 2015, creo que fue aprobación por unanimidad, y comenzó a trabajar el instituto a partir de entonces. Cierto es que entonces el instituto ya lleva un trabajo como del 2016 para acá, ¿no? Y ahora sí ya también varios años trabajando como instituto. Y yo creo que la principal, digamos, una de las grandes posibilidades de ser un órgano descentralizado es que se aligera un poco la burocracia respecto a depender quizá del gobierno, ¿no? Un órgano descentralizado puede en su esfera tomar las decisiones. Entonces yo creo que ahí es como la gran posibilidad de un trabajo autónomo, pues, idealmente. Claro, y digamos que tener un instituto implica también tener como una junta de gobierno y un consejo de cultura, nombrémoslo así, ¿no? Que ahí fíjate, Dani, que yo me he dado cuenta que la comunidad cultural a veces nos perdemos.
no sabemos como qué rol juega cada uno, ¿no? Y confundimos al consejo, se confundía hasta hace todavía un tiempo, qué atribuciones podía tener un consejo, si era la junta, quién tomaba como ciertas decisiones, ¿no? Entonces, el instituto se conforma por la dirección y toda la estructura dentro de la institución, y hay una junta de gobierno que está conformada por comunidad cultural, ¿cierto? Sí, no nada más los institutos son los que, digamos, ya están obligados a tener su consejo. De hecho, me parece que eso también depende mucho de el ánimo, la disposición, pero sobre todo debe de recaer en un reglamento, ¿no? La existencia o no de un consejo. Sobre todo de un consejo que tenga, o sea, que sus decisiones sean vinculantes o sean muy orientativas de lo que debe de pasar respecto a la acción pública de la cultura en el municipio. En Puerto Vallarta existe un órgano ciudadano, tengo entendido que si bien desde el 2015 está ordenado a construirse, recién se tomó protesta de un organismo así, que justo se arma de las diferentes voces ciudadanas. Aún en la ciudad es un consejo, si quieres, como muy disciplinar, ¿no? Es decir, que viene muy de las experiencias de las artes. Hay un representante, por ejemplo, de las letras, hay un representante de la música, hay un representante de la arquitectura. ¿Cuántos son? Son alrededor de... Deben de ser unos 16 consejeros, me parece. 16 consejeros. Sí, una cosa aproximado. Así. Me parece que ya con titulares y suplentes. Sí. Bueno, esa es la forma, digamos, en la que se ha orientado. Me parece que también un poco eso deriva del momento en el que se pensó construir el consejo, ¿no? Cuando digamos, la política cultural a nivel nacional la regían, no era todavía ni siquiera la Secretaría de Cultura, era el CONACULT, ¿no? El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que justo operaba en esta clave disciplinar, ¿no? Muy, muy, muy de las artes. Ahora que, digamos, la política es más bien ya no dependiente de un consejo disciplinar de las artes, pues hay otros ejemplos de consejo, de órganos ciudadanos, de órganos de gobernanza, que ya no se instalan a través de la disciplinariedad artística. Por ejemplo, el de San Luis Potosí, que lo conozco bien, es otro proyecto reglamentario en el que estuve involucrado. Ese ahora la forma en la que se compone, la forma en la que se instala, es por principio de diversidad cultural. Es decir, ahí las artes es nada más una de las formas en las que tú puedes participar de la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese consejo tenía, sí, si quieres, una persona que se dedicaba a la danza, al cine, a la fotografía, pero también recuerdo que había una vocal que la forma en la que ella participaba del consejo, su expresión cultural, o por qué era ella parte de la comunidad cultural, era porque su práctica cultural era la nixtamalización, ¿no? Entonces, esto permitía como abrir el abanico de las personas que convergían en ese órgano de participación ciudadana. Independientemente de cómo se configure, la idea, o digamos la principal actividad que este tipo de organismos procuran es guiar hacia dónde debe de ir el trabajo cultural de los gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque si el trabajo cultural de los gobiernos se restringe solo a lo que piensan las autoridades, seguramente son poquitas las personas que están ahí, ¿no? Entonces seguramente podría estar errado. Entonces un poco que lo que los consejos hacen es abrir un poco esa mirada, esa visión, para que el trabajo público de la cultura sea lo más acercado a las necesidades de la comunidad cultural, ¿no? De las ciudades. Exacto, por eso el nombre de Consejo para la Cultura y las Artes, ¿no? Si no solamente sería de las bellas artes, pues, ¿no? Y creo que eso que acabas de decir es muy importante como para que la gente que está un poco confundida tal vez entienda por qué desde un instituto o una dirección municipal se involucran en otro tipo de cosas que son como procesos culturales, ¿no? Lo de la nixtamalización que mencionas es muy importante. Aquí en Vallarta, un festival como La Raicilla, por ejemplo, ¿no? O otras expresiones que de lo que te hablan es de la cultura de los propios lugares, ¿no? Vamos a ir a otro corte, Dani, para poder seguir hablando sobre
las atribuciones o hasta dónde un consejo puede involucrarse en decisiones bien importantes, ¿no? O sea, que son decisiones necesarias para que los municipios podamos crecer en términos culturales, pero también de repente la flexibilidad que existen en estos organismos. Bueno, es una pregunta mía, ¿no? ¿Qué tanta flexibilidad debe de haber? Porque debemos de entender que la cultura no es algo rígido, ¿no? Entonces, imagino yo que las instituciones o estos organismos de repente tienen que tener esa capacidad de flexibilizarse, ¿no? Un poco. Regresamos después de Gerardo Daniel Padilla en este último bloque de Colmena, con quien platicamos acerca pues de los consejos municipales para la cultura y las artes que de repente existen a partir de decisiones y de conformaciones, en este caso de Puerto Vallarta, de un instituto. Y bueno, Dani, a mí me gustaría preguntarte, tú que estás muy metido en el tema, ¿qué atribuciones puede tener entonces un consejo? Bueno, todo esto también va a depender de qué tanto se planteen estas atribuciones, como te digo, en un documento rector. Es decir, un consejo no puede existir nada más a voluntad de un gobernante, ¿no? No puede existir nada más durante un proceso trienal. Bueno, de que puede, pero no debería, ¿no? Las atribuciones de un consejo sí que deben de quedar plasmadas en un documento que ordene a las ciudades. Piénsenlo en estos términos, un documento como el de tránsito, ¿no? Que un reglamento de tránsito que dice en dónde estacionarse, la velocidad límite, este tipo de regulaciones, también debería pensarse en un documento muy similar para la cultura. Por ejemplo, cuáles son esos mínimos presupuestales para la cultura, cuáles son las mínimas características que una política cultural, es decir, que una acción pública debe considerar, ¿no? En términos de equidad, en términos de diversidad cultural, etc. Y también en este mismo tipo de documentos se debe de regular cuáles son esas atribuciones, ¿no? Me parece que hay diferentes, y esto ya es justo pues, a partir de los estilos, de los momentos, de las diferentes circunstancias en las que un documento de esto se aterriza. En Puerto Vallarta, las atribuciones del Consejo son sobre todo de asesoría, son de consulta técnica, son sí, pensémoslo así, en términos de que las y los vocales que pertenecen a este organismo, lo que hacen es que con su voz asesoran, ¿no? A la municipalidad. Hay otros casos en donde lo que un consejo decide es meramente vinculante, tiene sus formas de ser vinculante, ¿no? Es decir, también no empujan directamente la acción municipal y dicen, miren, es por acá y no tienes otra. No es que tengan decisión, o sea, no es que puedan tomar las decisiones, digamos, totales. Por ¿no? ejemplo, el caso de San Luis Potosí, una vez más, ese consejo sí que tiene capacidad vinculante respecto a decidir si un programa cultural va bien o tiene que modificarse o incluso tiene que eliminarse, pero tienen que actuar con cierta periodicidad al año, ¿no? O sea, ellos pueden decidir sobre eso de forma vinculante y ahí sí toman la decisión, pero para hacerlo tienen un periodo de tiempo, es decir, también hay algunas reglas, ¿no? No pueden decir como a mitad del año. O en ese mismo consejo, por ejemplo, tiene decisión sobre una bolsa de recursos, es decir, hay un dinero que se destina al consejo y que el consejo decide respecto a cómo organizarlo, distribuirlo, también con algunas reglas. Tiene que ser distribuido a través de una convocatoria en la que participen otras y otros miembros de la comunidad cultural y debe de priorizarse para, no sé, cultura comunitaria, emprendimientos culturales, industria creativa, una cosa así. En Puerto Vallarta, pues la regulación es, como te digo, más de asesoría y la principal quizá atribución, de acuerdo al reglamento que tenemos acá en la ciudad, es que el consejo debe de decidir, de guiar cómo se construye un plan municipal de cultura. Todavía en los términos del reglamento dice programa municipal de cultura. Esto es el documento que a su vez va a dirigir la acción cultural del municipio, ¿no? Ahí sí que tienen mucha influencia porque prácticamente lo co-construyen junto con la autoridad, este programa municipal de cultura. ¿Cuáles son las características de ese programa municipal de cultura? Pues bueno, debe de ser un programa
que se piense de mínimo, mediano alcance, ¿no? Es decir, un documento que se piense a 3 años, una cosa así. Lo digo a 3 años por las características gubernamentales en México, ¿no? Que son de 3 o 6 años. Entonces, sobre lo que ellos y ellas tienen decisión de forma muy, muy particular es sobre la elaboración de este programa. Oye, y por ejemplo, hay como también una capacidad del mismo consejo, o atribución más bien, para poderse ser como la voz ciudadana, o no necesariamente. O sea, te lo pregunto porque de repente, pues uno que también está siempre por ahí, conoce como otros proyectos que se están gestando en la ciudad. No saben los gestores o los creadores que están liderando estos proyectos de repente cómo acercarse a un instituto, ¿no? O sea, ¿es a través de un consejo? ¿Puede ser esa una forma o no necesariamente? No necesariamente, porque creo que de hecho la ventana, ¿no? Esa atención directa de una persona, de un ciudadano, habitante, visitante, que quiere acercarse con su institución cultural, debería de ser tan fácil como acercarse a la dirección, ¿no? A las áreas, a la área de cultura. Así de fácil debería de ser. Más bien, la voz de las y los concejales, para lo que debería de funcionar, sí es para canalizar de mejor manera u orientar de mejor manera. Por ejemplo, el consejo tiene la capacidad de organizarse a través de mesas temáticas. Justo una de las decisiones, una de las cosas que se reflexionaron por allí, o sea, que ellas y ellos tuvieron la oportunidad de darse a pensar, fue la de cómo intervenir respecto a lo de construir el plan, precisamente. Porque también el consejo quizá, si bien tiene una chambota, también creo que ellos son conscientes de que están durante un periodo de gobierno al que le falta poco también, ¿no? O sea, finalmente están de cara a un 2024 en donde muchas cosas... Y se renueva este consejo. Se renueva, así es, para ese año. Entonces, creo que lo que están más bien pensando es cómo trabajar en los términos del tiempo que tienen, ¿no? Cómo trabajar en favor del plan. Entonces, me parece que por ahí surgían buenas ideas de que, por ejemplo, podría al menos desarrollarse parte del plan. El plan, por ejemplo, uno de sus componentes mínimos debe de ser un diagnóstico de la política cultural de Puerto Vallarta. ¿Cuál ha sido la política cultural de los últimos años? Entonces, entre otras cosas, debe tener sus objetivos, claro, sus métricas, sus metas, etc. Creo que al menos con este consejo, por como les escuché, podrá avanzarse la creación del diagnóstico de la política cultural de Puerto Vallarta, lo cual también va a ser muy interesante, va a ser una primera gran herramienta para las ciudadanas y ciudadanos. Eso que dices a mí me parece muy interesante y muy necesario. Yo recuerdo que hace algunos años, seguramente, no recuerdo si estuviste tú por allá en alguno, pero que se hicieron unos primeros foros de cultura, ¿no? ¿Cómo no? Que era, uno de los objetivos era tener como un diagnóstico, pero bueno, creo que un foro o un espacio en donde se pueda dialogar para diagnosticar es como lo primero de lo primero, sí, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y cómo podemos hacer, Dani, para que esto trascienda como administraciones y no llegue otra administración y agarre este diagnóstico y lo guarde en el cajón? Lo guarde en el cajón y quiera empezar un proyecto nuevo sin tener como este esfuerzo, que es energía, que es chamba, ¿no? Mental de todos los involucrados. Claro, yo a partir de otro caso quizá podría poner la idea sobre la mesa, porque me parece que ha sido de las grandes cosas que han permitido como esa trascendencia transgubernamental, ¿no? Que implica limitarse a 3 años, que implica limitarse a 6 años. Quizás se me vienen 2 ideas a la cabeza. La primera es 3. La de sí pensar en un documento de largo alcance, ¿no? Pensar en una política pública que guíe a la ciudad más de 3 años, ¿no? De entrada, ser como muy aspiracionales al respecto y pensar que a lo mejor lo que va a producir el consejo o cualquier órgano es no en un trienio, no un 2021-2024, sino una cosa que mire hacia el 2030, por ejemplo,
Y piensen en el 2030 porque hay muchos marcos de referencia, ¿no? La Agenda 2030 de Naciones Unidas, o sea, hay muchos marcos de referencia que pueden guiarnos de ahí, también ya no falta mucho. Entonces, uno, pensar en un plan de largo alcance, no en un plan trienal. Dos, pensar en una forma de blindar esos planes a través, por ejemplo, de el involucramiento de otros agentes, no nada más del gobierno. Por ejemplo, quizá ese plan, quien lo pueda adoptar, quien lo pueda hacer suyo, quien lo pueda suscribir, sea la iniciativa privada, la comunidad cultural, ¿no? Las universidades, cámaras por profesionales, colegios, universidades, otros sectores, no necesariamente públicos, pero que empujen esa agenda. La cooperación internacional, por ejemplo, acercar este tipo de herramientas a programas como la Secretaría General Iberoamericana, específicamente a través del programa Ibercultura Viva, o sea, un programa de la cooperación internacional a través de la UNESCO, podría ser una opción. Y tres, pensar en la también posibilidad de hasta cambiar el reglamento. Por ejemplo, que el Consejo Ciudadano, en lugar de que, sí, el Consejo Ciudadano de Cultura, en lugar de que termine su administración, en lugar de que termine, digamos, su proceso de gestión, cuando termine el ayuntamiento, quizá pueda pensarse que este tipo de consejos sean asincrónicos de cuando toma protesta un ayuntamiento. Es decir, si el próximo ayuntamiento va a cerrar en 2024 su administración, a lo mejor que el consejo se quede un año más. Claro. Que el consejo trascienda en 2025, defendiendo la política pública que construyan desde acá. Y que sean siempre como a destiempo, como esa asincronía, o sea, de un órgano ciudadano respecto a la instalación de un órgano gubernamental, pudiera ser otra de las opciones que se ocurren a la mesa. Excelente, Dani. Estamos a punto de concluir programa. Tenemos tal vez como un minuto para cerrar. ¿Alguna conclusión con la que nos pudiéramos quedar nosotros, los radioescuchas y la comunidad cultural que nos sigue? Yo creo que podría ser muy, muy bueno acercarse a sus consejeras, a sus consejeros, preguntar por ellos, preguntar por quiénes son, ¿no? Conocer sus rostros, conocer quién hace cada uno, pedir esto al Instituto de Cultura para ver de qué forma ellas y ellos que hoy tienen esta responsabilidad pueden, a través de la propia comunidad cultural, a través de la propia ciudadanía, pues fortalecer su trabajo durante este periodo. Excelente. Dani, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, tu información que siempre es muy valiosa y enriquece mucho todas estas aristas de las que se compone la vida cultural de la ciudad. Espero que no sea la primera vez y última que estés aquí en cabina. Vamos a vernos mucho más, espero yo también. Muchas gracias a toda la gente que nos siguió por 650 de AM por radio y a través de las redes sociales también. Muchas gracias a Juan en Controles y un saludo a nuestra querida Angélica Carmona, que seguramente en estos días se contactará con nosotros haciendo algunas corresponsalías. Nos vemos mañana para una emisión más de Colmena. Un espacio dedicado a la cultura y las bellas artes. Colmena, la cultura la hacemos todos, porque las manifestaciones culturales y artísticas no son temas solamente para el fin de semana. Usted escucha XESCBK, Paralelo 20. La coordenada informativa en el 650 de amplitud modulada, con 10.000 watts de potencia. Estudio